Buenos días. Nuestro tema es el ecosistema del cuidado, enfocado en el análisis de los determinantes estructurales de las caries infantil y las estrategias de intervención en la salud pública. La idea central de esta exposición es explicar que las caries dentales infantiles no aparecen únicamente por una malla general individual, sino por la interacción de varios niveles, la familia, la comunidad y el macroentorno. Por eso, hablar de salud bucal también implica hablar de condiciones sociales, acceso a servicios, educación, alimentación y políticas públicas. El verdadero costo de una enfermedad dental. En esta diapositiva observamos que la caries no debe entenderse como una enfermedad menor. Cuando se trata a tiempo puede causar dolor agudo, dificultad para comer, alteraciones del sueño y ausentismo escolar. Además afecta la calidad de vida del niño, porque el dolor dental puede interferir en su desarrollo, su rendimiento académico y su bienestar psicosocial. Entonces, la carie infantil no solo tiene un impacto clínico, sino también educativo, familiar y social. La mecánica de la enfermedad. Aquí se presenta una balanza entre factores de riesgo y factores protectores. Entre los factores de riesgo están los azúcares como las golosinas, bebidas y ultraprocesados, junto con la biopelícula dental. Estos favorecen la producción de ácidos bacterianos que desmineralizan el esmalte. En cambio, los factores protectores son el flúor y el cepillado frecuente. El flúor ayuda a la remineralización del esmalte y el cepillado 2 veces al día. Disminuye la acumulación de placa. Por eso, la caries aparece cuando la exposición a azúcares supera la capacidad protectora del flúor y la higiene. Determinantes microambientales. Los determinantes microambientales corresponden al entorno inmediato del niño. En esta comunidad encontramos 4 factores principales. Primero, la higiene deficiente relacionada con una técnica de cepillado inadecuado o ausencia de pasta florada. Segundo, la dieta cariogénica, caracterizada por consumo frecuente de azúcares libres, jugos artificiales y productos ultraprocesados. Tercero, existe una brecha de conocimiento porque muchos cuidadores no conocen la importancia del cepillado nocturno, la dosis adecuada de pasta dental o los controles preventivos. Finalmente, el estilo de vida familiar también influye, ya que la ausencia de rutinas de higiene y la falta de supervisión parental mantiene el riesgo de caries. Del agua al ácido. En esta diapositiva se explica cómo el acceso limitado a agua potable puede modificar las decisiones de consumo. Cuando una comunidad no dispone de agua segura, muchas familias sustituyen el agua por bebidas azucaradas o jugos artificiales. Esto no siempre es una elección personal, sino una adaptación a la escasez. El problema es que las bacterias de la placa metabolizan el azúcar y producen ácidos, lo que acelera la destrucción del esmalte. Por eso, la falta de agua potable también debe considerarse un factor de riesgo indirecto para las caries infantil. Los determinantes macroambientales. Estas son barreras estructurales. Uno de ellos es la infraestructura hídrica deficiente porque la escasez de agua potable afecta a la salud general y también la salud oral. Otro factor es el déficit de servicios odontológicos, ya que la falta de acceso a flúor, sellantes y controles preventivos permite que las lesiones iniciales progresen. También se observa la desventaja socioeconómica porque los bajos ingresos limitan la compra de pasta dental florada y dificultan la asistencia a consultas. Esto demuestra que la caries infantil está relacionada con las desigualdades sociales. El círculo vicioso de la escasez. Esta diapositiva resume el problema como un círculo vicioso. Primero, la pobreza y la baja escolaridad crean barreras macroambientales. Luego, estas condiciones se traducen en baja alfabetización en salud, es decir, hábitos deficientes y alta ingesta de azúcar. Después aparecen lesiones no tratadas por falta de servicios preventivos tempranos. Finalmente, el dolor y el ausentismo generan impacto económico y educativo, lo que refuerza nuevamente la pobreza. Por eso, una odontología basada solo en restaurar lesiones no rompe completamente el ciclo. La matriz diagnóstica micro versus macro. Esta matriz nos ayuda a diferenciar los determinantes. Los microambientales se relacionan con el hogar, la familia y el estilo de vida. Incluyen higiene oral, dieta y rutinas. Su barrera principal es la falta de conocimiento y supervisión, por lo que requieren intervenciones conductuales y educativas. En cambio, los macroambientales se relacionan con la estructura social y comunitaria. Incluyen economía, educación y acceso al agua. Su barrera principal es la falta de recursos e infraestructura, por lo que requieren políticas públicas y equidad en salud. Esta diapositiva plantea una idea clave. La odontología no se limita a restaurar dientes. Como futuros profesionales debemos identificar los factores sociales, económicos y ambientales que influyen en la salud bucal. Esto significa pasar de una visión centrada solo en la reparación a una visión preventiva y comunitaria. No basta con esperar a que el niño llegue al consultorio con dolor. Es necesario modificar condiciones de vida, hábitos y entornos, siempre con intervenciones sostenibles basadas en evidencia científica. Aquí se presentan 3 acciones principales que se proponen para enfrentar el problema. La primera es un programa educativo escolar y familiar con enfoque conductual. La segunda es la prevención clínica directa mediante campañas comunitarias con enfoque biológico. Y la tercera es una estrategia intersectorial orientada a modificar políticas y entornos. Estas 3 acciones buscan como objetivo común mejorar la salud bucal integral y promover la equidad. La primera acción es la educación escolar y familiar. Su propósito es empoderar a los cuidadores y modificar el microambiente del niño. Esta acción incluye charlas, talleres breves para explicar el riesgo del consumo frecuente del azúcar y la importancia del cepillado nocturno. También incluye demostraciones prácticas sobre técnicas de cepillado y cantidad adecuada de pasta dental. Además, se propone usar un material visual y supervisión familiar porque los niños necesitan acompañamiento diario para consolidar hábitos saludables. La segunda acción es la prevención clínica directa. Su objetivo es llevar protección al entorno comunitario mediante jornadas preventivas. Esta acción incluye evaluación del riesgo individual de las caries, fomento del uso de pasta florada y aplicación de barniz de flúor según la necesidad clínica de cada paciente. También puede incluir sellantes de fosas y fisuras en niños con indicación específica. La importancia de esta acción es que ofrece protección biológica inmediata y no depende únicamente de que el niño cambie sus hábitos a largo plazo. La acción número 3 es la estrategia intersectorial. Esta estrategia busca modificar el entorno alimentario y social más allá de un consultorio dental. Aquí participan las escuelas mediante lecheras saludables, también las familias reduciendo la compra y consumo de bebidas azucaradas. Las autoridades locales priorizan el acceso al agua segura y el personal de la salud transmite mensajes preventivos unificados. Esta acción es importante porque las caries infantiles no pueden prevenirse solo desde la consulta odontológica, sino también necesitan actuar desde el ambiente donde los niños viven, estudian y se alimentan. La alineación de las intervenciones muestra cómo cada intervención responde a un determinante específico. Los hábitos deficientes y la falta de conocimiento se abordan con la educación. Las lesiones iniciales por falta de servicios se abordan con la prevención clínica. La escasez al agua, la dieta cariogénica y la desventaja socioeconómica se enfrentan mediante una estrategia intersectorial. Por eso la propuesta es integral, es decir, que no dejan fuera ni los factores individuales ni los estructurales. Para concluir, es que la caries infantil requiere una respuesta integral. La odontología debe combinar tanto educación familiar, medidas clínicas preventivas y la participación comunitaria. El objetivo de esto no solo es tratar dientes afectados, sino también tratar
y transformar el ecosistema del cuidado, mejorar la salud oral y reducir principalmente las desigualdades estructurales. Desde nuestra formación académica, este tema nos enseña que el odontólogo también cumple rol en promoción de la salud, prevención y trabajo comunitario. Muchas gracias. Hi, today we are going to present an integrated childhood caries strategy from public health perspective. Childhood dental caries is not only a dental problem, it is described as a widespread non-communicable public health issue because it can cause pain, difficulty eating, school absenteeism, and reduced quality of life. The most important idea is that caries is not caused only by poor brushing habits. It is strongly influenced by environmental, social, family, and structural factors. This slide reinforces the same central message. Dental caries affects children beyond the mouth. When a child has untreated caries, the consequences may include pain, eating problems, poor sleep, and absence from school. These effects can interfere with learning, growth, and psychological well-being. Therefore, childhood caries must be understood as a health equity issue, not only as an individual clinical condition. To analyze this problem, we need a dual lens framework. The first level is the microenvironment, which includes factors close to the child, such as family routines, hygiene habits, diet, and caregiver knowledge. The second level is the macroenvironment, which includes broader structural factors such as access to safe drinking water, income, education, dental services, and public policies. This framework is useful because it allows us to design preventive actions that are realistic, sustainable, and adapted to the community. Microenvironmental factors, we can identify several close proximity risk factors. First, poor oral hygiene habits, especially when children do not brush properly or do not use fluoride toothpaste. Second, frequent sugar consumption, including candies, sweet drinks, and processed snacks. Third, limited oral health knowledge among caregivers can prevent families from applying effective preventive routines. Finally, inadequate family routines such as lack of supervision at home increase the risk of disease progression. So, at this level, prevention must focus on education, behavior change, and family participation. This slide explains the biological reality of dental caries. Disease progression is driven by plaque accumulation and free sugar intake. When plaque remains on the tooth surface and sugar are consumed frequently, bacteria produce acids that desmineralize enamel. On the protective side, the slide highlights the clinical recommendation of brushing twice a day with fluoride toothpaste containing 1,000 to 1,500 ppm. Fluoride helps protect enamel and support remineralization. Therefore, caries develops when disease drivers are stronger than protective factors. Now we move to macro-environmental barriers. These factors are outside the direct control of the family, but they strongly influence oral health outcomes. The slide identifies 5 structural barriers: limited access to safe drinking water, low income, limited education, poor access to dental service, and insufficient public policies. The barriers show that prevention cannot depend only on individual responsibility. Families may want to improve oral health, but structural limitations can make healthy choices more difficult. In this slide, it shows a very important mechanism. When a community has limited access to safe drinking water, families may turn to sugar drinks because they are more available or easier to obtain. This substitution increases the daily intake of free sugar. As a consequence, children are exposed to higher risks of accelerated dental caries development. For that reason, safe water access is not only a general health issue, it is also directly connected to oral health prevention. Poor access to dental service explains how the absence of prevalence care accelerates disease progression. Early caries lesions are often treatable or controllable. However, when dental services are unavailable, these lesions may continue progressing without professional intervention. Over time, this can lead to pain or severe infection, directly affecting the child quality of life. This is why community prevention should include early detection, fluoride application, sealants, and regular dental follow-up. This slide introduces the 3 preventive pillars that from the blueprint for oral health equity. This first pillar is a school and family education program. The second pillar is preventive dental campaigns. The third pillar is an intersectoral strategy. Together, these actions shift the focus from reactive treatment to a proactive, community-based prevention. The goal is not only to treat caries after it appears, but to prevent disease and reduce inequalities. The first action empowers schools and families through targeted education. This includes brushing demonstration to teach proper technique, visual educational materials that are clear and accessible, and family integration in daily oral health routines. The main objective is to improve baseline knowledge and reshape daily hygiene habits at home. This action is essential because children need consistent guidance from caregivers, especially for brushing, toothpaste use, and reducing sugar intake. The second action provides evidence-based clinical prevention directly to the community. The toolkit includes caries risk assessment, fluoride varnish application, and placement of sealant and when clinically indicated. Caries risk assessment helps identify vulnerable children before disease progression. Fluoride varnish provides direct surface protection, while sealants act as a physical barrier on pits and fissures. This action is important because prevention should not be limited to education. It must also include direct clinical defense to stop disease progression. The third action coordinates an intersectoral defense against structural barriers. This means that dentistry cannot work alone. Schools, families, local authorities, and health professionals must collaborate. This strategy outputs are reducing community sugar consumption and promoting safe water as primary drink. This slide presents a key message that is dentistry alone cannot fix a water pipeline. True prevention requires collaboration with municipal and community actors. This slide connects each determinant with a specific solution. Limited knowledge and poor habitats are addressed through an education program. Disease progression and the lack of care are addressed through fluoride and sealants. Diet, water access, and equality are addressed through intersectoral work. This is important because each intervention responds directly to a specific cause. The strategy is not insolid, it is integrated at organization according to determinants of the sites. This slide compares the traditional view of the dentistry with the public health perspective.
The traditional view sees dentistry mainly in a clinical setting. However, the public health perspective focuses on understanding communities, identifying system risk factors, and deploying private action based on this scientific evidence. This activity contributes our academic training because it teaches us to move in solid streaming to system improvisation. As a future dental professionals, we must understand that oral health depends on the both clinical care and social conditions. To conclude, truly health equality requires an integrated community-wide response. Improved oral health and reduce inequalities can only be achieved when education, private clinical measures, and community participation work together. Childhood caries cannot be self-insulation. It requires an integral response that reshapes the entire ecosystem of care. In the summary, the most effective strategy is not only to treat caries, but it is prevent by acting on the family habits, clinical needs, and structural barriers. Thank you very so much.